Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Iniciamos aquí hoy con la primera mesa de opinión de Antioquia. Muy rápidamente, algo pasó que me dijeron que fue como que espectacular en el Tour. Ay, Nacho, Que la un batalla. minuto y pico que le quitaron, lo que le hizo ganaron. ¿Qué pasó? Nacho, mire, el señor Tadej Pogačar le estaba respirando en la nuca a Jonas Vingegaard en 10 segundos, recortándosela en etapa tras etapa. Rompieron incluso el récord que tenía Chris Froome en trepar una de las montañas más tediosas del Tour de Francia. Y hoy, en la contrarreloj, el señor Jonas Vingegaard le sacó minuto 30, es decir, lo dejó a minuto No 48 le creo. segundos. Golpe fuerte, faltan 2 etapas de montaña donde también hay que pelearla, pero parcialmente... Pero es que ese minuto y pico es duro. Nacho, y en una contrarreloj, etapa contrarreloj. tremendo, eso no lo hace cualquiera y demostró que el campeón está para pelearle al campeón del año antepasado. Se desplomó el dólar definitivamente, lo que no estábamos pensando, y ahí uno no puede hacer ninguna premonición, José. Sí, Nacho, entre la apertura y el cierre en realidad el movimiento fue poco, fue de 4.012 y 4.001 pesos. Hay que anotar que sobre el final de la jornada el peso empezó a subir frente al dólar, pero durante casi toda la jornada se negoció por debajo de los 4.000 pesos, llegando a los 3.971 pesos, y entre el máximo y el mínimo, si el movimiento fue de 41 pesos, de todas maneras la TRM, en lo que tiene que ser como TRM, cae 70 pesos y baja esa barrera psicológica de los 4.000 pesos, Nacho. Esto obviamente tiene una consecuencia, y le digo rápidamente la situación de los cafeteros que están preocupados dentro de los pocos sectores productivos intensivos en manos de obra. Ya están en lo glorioso. Son los cafeteros. Porque los cafeteros que tuvieron la carga cerca de 2 millones de pesos, hoy la tienen a mucho menos por cuenta de la tasa de cambio de dólar tan barato, y le están pidiendo desde el Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia a la Presidencia de la República ayudas necesarias, celeridad en medidas para poder atender la crisis que están viviendo y que empiezan a vivir, porque dicen que en este momento los costos de producción son mayores que lo que están Pero recibiendo tiene por la razón carga. José en ese comentario por una cosa. El dólar está bajando y vaya a ver que los precios bajen. No, ¿Usted ya se le dijo que el mantiene, precio de la ahí nos urea bajó? quedamos. ¿O de los abonos? No, eso sí no baja. eso no baja. Porque ellos llegan hasta ese punto y se quedan. Usted está caída conmigo. Ay, Nacho, ¿por qué? Es el colmo. Ay, Nacho, yo sé Qué qué me va a ofensa. decir. ¿Por qué no me contó? Nacho, porque es que esos aviones llegan así de imprevisto. Pero Yo usted sé. tiene muy buenas fuentes. Volvió a aterrizar el Antonov. Yo quería pararme donde van los carros a ver ese monstruo de avión aterrizar. Es que eso debe ser un espectáculo. Nacho, Pero esta bueno, ¿otra vez mañana, volvió? sí, esta mañana, muy temprano, de hecho no se demoró mucho en el aeropuerto José Nah. María Córdoba, el avión Antonov de fabricación rusa, que ya no los volvieron a fabricar, que trajo la segunda compuerta que se deberá instalar de manera subacuática en Hidroituango. Aterrizó esta mañana, vino con los equipos y ya se fue, Nacho. Ah, no, me lo perdí. Nacho, me queda Andreas, una duda, ¿cómo era el consumo de combustible de un ¿usted animal se de esos? imagina, José? Lo más seguro es que no está aquí en Colombia. No, Ya sí, ven. sí. No le da. No le dejaste caer No, empeñado el el avión, vea. consumo Pero es muy de bonito, ese- genera no, demasiada es una impresión cosa. ver el avión. Doña Andrea Sierra, ¿usted qué tiene para contarme? La terrible noticia del día, y es la tragedia que se presentó a la 1 de la mañana en Quetame, en Cundinamarca. Se confirmaba al mediodía que ya serían 14 los cuerpos sin vida que han sido rescatados, entre ellos los cuerpos de menores, 6 personas más que habían sido Una luz. rescatadas. Una avalancha que se presentaba por el desbordamiento de varias quebradas fueron los que ocasionaron pues esta catástrofe, esta tragedia, Nacho. En lluvias que se estaban presentando, todas las lluvias que se presentaron durante el lunes fue lo que desembocó en este cierre y en el traumatismo vehicular pues que estamos viendo entre la vía de Villavicencio-Bogotá. Terrible y trágica la pérdida de las vidas. Se espera que 22 personas más sigan desaparecidas. Las familias las 14 tomó muertos y 22 dormidas. desaparecieron, Nacho. Gran tragedia. Altísimo, sí, y estamos en fenómeno del niño. Pero Nacho, hay que entender, y nos lo explican a María Andrea, a mí el fin de semana pasado, que fenómeno del niño no es verano intenso, no es solo verano intenso, es verano intenso en algunas partes e invierno en otras. ¿Cuál es la suya? Nacho, yo le cuento sobre los 2 soldados que en las últimas horas fueron asesinados allí en combates con disidencias de las FARC en el municipio de Ituango, allí cerca del proyecto Hidroituango. Perdió la vida allí el soldado profesional Luis Alberto Cárdenas y también el soldado profesional Jefferson Andrés García. En estos combates murió también un integrante de estas disidencias, y hay que anotar, Nacho, recuperaron 7 menores que estaban allí combatiendo. 7 menores reclutados. ¡Qué vergüenza! Hoy tenemos invitado al doctor Juan David Palacio, director del área metropolitana. Vendrá Paulina Guinaga a hablarnos también de toda esta propuesta del gobernador de Antioquia. Hablaremos hasta también de médicos cubanos y venezolanos en Colombia. Mañana hay marchas, muchos temas, muchos invitados. Vamos a hacer esta pausa y ya volvemos.
Esta sección es patrocinada por El Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia y hoy tenemos como invitado al director del área metropolitana, al abogado Juan David Palacio. Director, ¿cómo me le va? Nacho, muy buenas noches, un saludo muy especial para ti, para todos los televidentes y obviamente también para toda la mesa de trabajo. Bueno, muy amable usted en habernos aceptado la invitación porque por estos días, pues ya como en 2 oportunidades ha estado usted en el ojo del huracán, con una primera publicación que se habla casi que nombramientos a dedo o nombramientos non santos al interior del área metropolitana. ¿Qué está pasando? Bueno, Nacho, hay que contar primero qué hace el área metropolitana para poder entender, porque hay mucho tecnicismo normativo y se presta para que algunos medios de comunicación generen una distorsión en razón de la polarización política. Lo primero, el área metropolitana es autoridad ambiental para lo urbano, autoridad en materia de transporte, hoy gestores catastrales, competencia que se adquiere bajo mi dirección, y adicionalmente los proyectos de infraestructura o megaobras también las acompaña el área metropolitana. Muchas más actividades se realizan. En ese fiel propósito, cuando yo llego como director, establezco la necesidad de hacer un rediseño institucional para comprender que se cumplan todas las necesidades de la entidad. Mi formación como profesional es abogado y es abogado también en derecho laboral y seguridad social. Y siempre se debe buscar que no existan tanto la prestación de servicios y exista ese el empleo formalmente hablando. Sumado a ello, hay normas de la Procuraduría General de la Nación, de la Función Pública y demás que establecen la necesidad de cada 2 años hacer el estudio de cargas y brechas de las entidades para determinar cuáles son esas necesidades. Es de esta forma precisamente que yo llego como director, inicio la gestión, nos coge pandemia y obviamente la pandemia retrasa cualquier posibilidad. ¿Le puedo hacer una pregunta? Cuando usted ingresa al área metropolitana, ¿cuántas personas laboraban o prestaban? 123 personas. 123. Pero ¿por qué hay que hacer ese estudio de cargas y brechas laborales? Precisamente para determinar las capacidades de la entidad, pero hay que recordar que la entidad ha crecido de manera exorbitante. El municipio de Envigado entró. Esto demanda más trámites y más capacidad y oportunidad de respuesta a la entidad. Adquirimos una nueva competencia adicional, que es ser gestores catastrales, y que el IGAC, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, establece la necesidad de poder contar con una estructura administrativa que cumpla esos requerimientos para poder mantener la certificación. Sigo investigando un poquitico más ahí. ¿Qué tipo de profesionales o personas están adjuntas o trabajan en el área metropolitana? ¿Qué es ese tipo de profesionales que están allá? Bueno, los profesionales es de acuerdo a las necesidades y a los perfiles que tienen, pero hay abogados, hay ingenieros, hay biólogos, hay zootecnistas, hay arquitectos, hay de todas las profesiones que nos podamos imaginar. Entonces, precisamente, yo inicio la etapa, intentamos hacer un proceso de contratación con la ESAP, que es la Escuela Superior de Administración, precisamente para que haga ese estudio. Ellos señalan en no hacerlo precisamente porque estaban cambiando de rector y contratamos a la Universidad de Antioquia. Creo que Antioquia, el país, no pueden dudar de la veracidad y capacidad institucional de la Universidad de Antioquia y que además son imparciales y objetivos. Ellos establecen en ese estudio que arranca desde el año pasado, con mesas de trabajo con todos los colaboradores, un estudio técnico y analítico donde establece cómo debe ser la estructura administrativa del área metropolitana. Y dentro de esa estructura administrativa dicen, ustedes tienen una subdirección de convenios y cooperación internacional y tienen también una subdirección de seguridad y convivencia y paz. Es necesario suprimir esas 2 subdirecciones y convertirla en una subdirección de desarrollo social. Pero además establecen que es necesario crear 128 puestos de trabajo más. Si uno mira desde el ejercicio financiero, es muy costoso para la entidad. Y nosotros decimos, este es el estudio que hace la Universidad de Antioquia, es un estudio técnico que además establece cumplir las necesidades de tener, por ejemplo, el profesional en salud y seguridad en el trabajo, un profesional en archivo, que no puede ser cualquier profesional, tiene que ser una persona con el estudio en archivística, tener el equipo de trabajo de la gestión catastral y además una cantidad de tecnicismos.
Entonces, precisamente la Universidad de Antioquia nos entrega este estudio, nosotros lo pasamos por Junta Metropolitana, son 13 los miembros que tienen derecho a voto, 12 votan de manera unánime positivamente y adicionalmente el número 13 fue que no asistió. En esa primera fase nosotros decidimos crear una fase de implementación, que son 25 cargos. En esos 25 cargos hay que advertir que se eliminaron cargos de libre nombramiento y remoción que tenía esta dirección. Es un ejercicio desde lo político complejo tomar una decisión de suprimir cargos que son de libre nombramiento y remoción. Caso puntual, seguridad y convivencia y paz, convenios y cooperación internacional, los líderes de cada una de estas subdirecciones, el líder además de logística, el profesional, una serie de cargos que son de libre nombramiento y remoción. Esto para determinar que en este rediseño institucional se busca crear las necesidades de la entidad. Solo iniciamos con una fase de implementación y es cumpliendo única y exclusivamente lo que permita mantener la institucionalidad. Director, Ejemplo. ¿suprimir esos cargos significó la salida de esos funcionarios o les cambió la forma de contratación? La salida de funcionarios que había nombrado este director que eran de libre nombramiento y remoción, pero son cargos que se suprimieron para que fueran de libre nombramiento y remoción y lo empezaran a ocupar funcionarios de carrera de la entidad. Okay. Es decir, se promovió a los funcionarios de la entidad. Se hizo concurso interno para que ellos pudieran promover. Se hace concurso interno sin ser una obligación y se hace es cuando más de una persona cumple el perfil para hacer ese concurso. Entonces, venga, yo quiero un resumen aquí. O sea, usted va como director del área metropolitana, contrata a la Universidad de Antioquia y aquí tengo esta organización que yo manejo. Dígame cómo está en lo laboral y en las pertinencias. Y ellos le entregan a usted un informe donde le dicen, señor, usted tiene muy poquita gente para todo lo que usted hace. Claro. Nuestra recomendación profesional es, debe construir estos nuevos cargos. Bueno, entonces lo que dice la Universidad de Antioquia es, primero, lo que tienen en planta es muy pequeño para las necesidades de la entidad. Ustedes cuidan el medio ambiente, requieren una estructura muchísimo más grande. Una estructura que comprende cerca de 128 puestos nuevos. Adicionalmente me dice, usted tiene muchos cargos de libre nombramiento y remoción. Esos cargos los tiene que eliminar para que no sean de libre nombramiento y remoción, sino porque son misional para que esté en cabeza de funcionarios de carrera de la entidad. O si no puede estar en funcionarios en carrera, usted tiene que nombrar una provisionalidad y reportarle a la Comisión Nacional del Servicio Civil para que llame a concurso. Pero adicionalmente dice, esas personas hay que hacer unos ajustes salarial para los nuevos que lleguen. Ejemplo, el subdirector, todos los subdirectores y el mismo director, en la nueva estructura, los salarios son inferiores, es decir, los de libre nombramiento y remoción. Pero cuando me dicen son 128, yo digo, esto vale mucha plata. Arranquemos es con una fase de implementación. Y esa fase de implementación no son con los cargos caprichosos, sino con cargos puntuales que son necesarios para cumplir el tecnicismo de un rediseño institucional y para conservar funciones que son necesarias en la entidad. Caso puntual, el profesional en seguridad y salud en el trabajo. Si nosotros no tenemos un profesional en seguridad y salud en el trabajo, nos visita la oficina de trabajo, pueden cerrar la entidad por no tener un profesional en seguridad y salud en el trabajo. Caso puntual, la persona que maneja el archivo no puede estar en cabeza de un ingeniero o de un abogado, no, tiene que ser una persona es profesional en archivo y en ese sentido no es un capricho de la entidad de la Universidad de Antioquia, hay ley que establece ese perfil. Director, si no estoy mal, entonces estas personas que salieron pues cumplían un rol importante, no se va a decir que no, dentro de la organización, pero quienes ingresaron están es con el perfil que se necesitaba en cada cargo. Cada cargo, y esos perfiles no lo estableció el director del área metropolitana, los estableció la Universidad de Antioquia en un estudio. Es un estudio. También, ¿qué es lo que sucede? Es el director del área metropolitana, el dominador, en su saber y entender, puede determinar quién puede ocupar esas posiciones que se abren y además cumpliendo el perfil. No es un ejercicio caprichoso, porque si uno le dice, puede ser profesionales en estas áreas y tener este tiempo de experiencia, pues uno es el nominador. Pero también hay que advertir que la entidad no sufrió ningún impacto fiscal, porque por el contrario lo que estamos haciendo es que la generación de más cargos
no va a generar ninguna consecuencias de tipo económico para la entidad porque se le redujo el salario a los que llegarán, es decir, a los próximos directores y demás, porque la remuneración era muy alta y en ese sentido hacer el ajuste normativo pues implica que se cumpla gradualmente la norma, pero estos son para los de libre nombramiento y remoción. Para los que está actualmente no sucede nada. También pueden cuestionar, pero es que usted está dejando una cantidad de personas. No, hay que recordar que la entidad desde hace 9 años, la ley y los órganos de control le habían solicitado que le reportaran a la Comisión Nacional del Servicio Civil los cargos que están en provisionalidad para que las personas que quieran ocupar esos cargos una vez salgan al concurso lo puedan hacer. En ese mismo sentido, nosotros cumplimos la obligación de reportarle todos los cargos que están en provisionalidad, pagarle a la Comisión Nacional del Servicio Civil para cuando hagan concurso esté abierto de todas esas posibilidades. Entonces es un tema que realmente lo que hace es fortalecer la institucionalidad porque permite atender las necesidades. Será el próximo director o directora que puede decir si crea más cargos o no. Mire, en este titular pues se hablaba inquieta la creación de 128 cargos adicionales en el área metropolitana, que se va a aumentar el personal a 352 personas. O sea, pero todo esto es, como usted nos lo está diciendo, por un estudio de la Universidad de Antioquia. Y entonces usted dice, yo no voy a traer a los 300. ¿Cuánto le recomendó la universidad? No, la Universidad de Antioquia estableció crear 128 cargos más. Entonces, lo 128. primero es que yo no estoy creando esos cargos. No estoy lo está creando, creando. Solo se está creando 25, advirtiendo que ya se eliminaron muchos de libre nombramiento y remoción y que hoy está ocupando De funcionarios de carrera. 128, usted está tomando una decisión en este momento de necesito 25. 25. De esos 25 hay que advertir que muchos cargos pasaron a ser a funcionarios de carreras también. O sea, entonces, el líder de personas logística... que ya trabajaban. Claro, ya, líder de logística era una funcionaria de libre nombramiento y remoción. Esa persona ya no nos acompaña y hoy lo está ocupando una persona de carrera de la Pero entidad. entonces los 128 no se crearon o No se se crearon crearon. y no se ocuparon. No se crearon. No se han Todavía creado. no se han Todavía no se ha creado. creado. Se creó en la fase de implementación 25, que son esos profesionales que yo establecí, que yo no, que la Que se norma establece. priorizaron Sí. con relación. Y ese estudio dura 2 años, por eso yo advierto, será el próximo director quien ¿Quién toma la determine decisión? si quiere crear o no más cargos de ese estudio que da la posibilidad de 128. ¿Le hizo falta a usted comunicar este estudio, de pronto volverlo más público y decirle, señores, el área metropolitana se está reinventando o se está modernizando o está haciendo, y miren, este es el estudio que me entregan? Nacho, el último estudio que hizo la entidad o el último rediseño realmente fue en el año 2013 y en el 2017 se crearon 2 subdirecciones, pero esto es un tema estrictamente administrativo al interior de la entidad. Es un tema que maneja mucho tecnicismo, pero que en ese mismo sentido se hicieron mesas de trabajo con cada uno de los colaboradores, se hizo un estudio de cargas y brechas, se hizo socialización, se hizo todo lo que corresponde. Además, también hay que advertir, lo hace la Universidad de Antioquia, no lo está haciendo cualquier privado o cualquier persona que pueda estar cuestionada. La Universidad de Antioquia, con su capacidad, con su rigor técnico, que era un equipo de trabajo de cerca de 16 personas, que además seleccionaba por la universidad, dijeron qué era lo que debía tener la entidad, porque esto no es un capricho. Cada 2 años se tiene que hacer este estudio. Rara vez se hace, porque no hay capacidades financieras, porque no hay tiempo, porque no hay posibilidades. Pero esta entidad tenía un atraso de 10 años en este rediseño, más aún cuando ha crecido en competencias como es el de gestión catastral y que entrará al municipio de Envigado. Bueno, y que hay de cierto que el 96% de la plata que se contrata en la entidad se hace a dedo. Bueno, esa es una afirmación y una aseveración que atenta en contra de una entidad que tiene cerca de 43 años de historia y también de Juan David Palacio como director. Hay que establecer que el área metropolitana no tiene ni contratos ni convenios con ninguna de las entidades que han querido señalar. Caso puntual del municipio de Itagüí que se llama Adelí, si no estoy mal. Caso puntual del municipio de Bello que hablaban de Duz Norte, caso puntual de Sabaneta y Envigado que no recuerdo los nombres, caso puntual del municipio de Medellín con la DU y otros 3 empresas que no recuerdo los nombres que son privados. Hay que precisar que el área metropolitana y esta dirección entre el año 2020 y 2023 no ha firmado el primer contrato o convenio con esas entidades y esos privados. ¿Por qué Pero la usted Cámara podría de Pero Comercio- más allá de eso, eso es mentira, lo del 96%. Nosotros no tenemos, nosotros tenemos convenios con los municipios, que eso hay que precisar. Primero, el área metropolitana no nace como una entidad
para construir obras. El área metropolitana, desde lo misional, es autoridad ambiental, para lo urbano, autoridad en materia de transporte y acompaña la materialización y realización de proyectos. Pero también hay que señalar que los convenios interadministrativos es una figura que establece la ley, figura que no es ilegal, pero que además muchas entidades del país lo aplican. Y no es una situación ajena para esta dirección y para este departamento. El departamento de Antioquia, y lo hago de manera respetuosa, históricamente los convenios o los recursos se los entrega a los municipios para que ejecuten y materialicen los proyectos. Y yo les doy un caso puntual. Sí, para que nos lo explique. O sea, llegó el municipio de Bello, Itagüí, y quieren hacer una obra. Ustedes van, ponen esos profesionales de los que estábamos hablando, la analizan y dicen, sí, es viable. Nosotros les podemos entregar tanto dinero. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo primero, tenemos un caso puntual. La ampliación de la avenida 43, que es la del Poblado, a la altura del municipio de Sabaneta. Sí. Esa es una obra que inicialmente está establecida de 80.000 millones de pesos y vale más. El municipio de Sabaneta realiza el estudio y diseño para la ampliación de esa vía. Radica ese proyecto ante el Banco de Proyectos del área metropolitana. La subdirección de proyectos y la subdirección de planeación hacen todo el análisis técnico financiero sobre viabilidad de ese proyecto. ¿Cuál es el paso a seguir? El área metropolitana, primero, tiene que tramitar unas vigencias futuras ante la Junta Metropolitana porque es un proyecto que no se ejecuta en un año, sino en más años. Segundo, tiene que realizar una solicitud de autorización para poder suscribir contratos porque superan más de 10.000 salarios mínimos. Pero en ese mismo sentido nosotros tenemos dos posibilidades. Una, o hacer un proceso directo o hacer un proceso donde nosotros les entregamos parte de los recursos al municipio para que ellos hagan el proceso. Porque yo estoy entregándole al municipio no 80.000 millones de pesos, yo al municipio le estoy entregando 60.000 millones de pesos. Y el municipio está aportando 20.000. Entonces lo que se afirma es que sea el municipio quien me entregue los recursos cuando también el área se lo puede hacer y no es propiamente el quehacer. No significa que no lo pueda hacer, pero no es el quehacer de la entidad, porque la entidad tiene unas competencias propias y asignadas por ley, como es ser autoridad ambiental. Entonces señalaban que hemos asumido que tenemos contratos con unas entidades particulares y especiales. Primero, no tenemos ningún convenio y contrato con esas entidades particulares. Nosotros tenemos convenios con los municipios y es precisamente en ese marco de cooperación y asociatividad. O sea, si van en este momento a buscar el área metropolitana, esos contratos en el área jurídica, no existe ninguna contratación. No lo tienen que buscar ni siquiera en el área jurídica de la entidad. Hay una página donde se publica toda la contratación estatal que se llama SECOP. Ahí pueden investigar y no aparece absolutamente nada del área. Segundo, en las minutas o convenios que tenemos con los municipios, nosotros tenemos una cláusula establecida que no asumimos ningún sobrecosto por la ejecución de los proyectos. Entonces, esa afirmación de que es el 8 al 10% no es una realidad porque nosotros no asumimos esos costos. Tercero, nosotros no definimos la modalidad contractual. El mismo municipio puede hacer un proceso de selección objetiva o suscribir un convenio con quien realice. Pero ¿qué alcance de responsabilidad tiene el área metropolitana cuando entrega el recurso y no hace vigilancia de a quién se le entrega? Nosotros no hemos dicho que no hagamos vigilancia. ¿Cómo lo hace? Los recursos que entrega el área los entrega bajo un convenio interadministrativo y siempre se establecen las minutas que los recursos se entregan a una fiducia y que la ejecución, a una fiducia que además es una fiducia en el IDEA, porque así lo hemos hecho con cada uno de los convenios. Y esos recursos además, pese a que los proyectos de infraestructura tienen una interventoría, porque la interventoría quien le dice a uno si está cumpliendo o no, nosotros también tenemos una supervisión con el personal que está al interior de la entidad y esa supervisión verifica los informes de la interventoría, también hace una supervisión física sobre el cumplimiento de las obras y va haciendo unos desembolsos parciales en razón del cumplimiento. Director, ¿qué es lo que señala entonces la Cámara Colombiana de Infraestructura? La Cámara Colombiana de la Infraestructura, que es una crítica no propiamente a esta administración, lo hizo en el año 2013, lo hizo en el año 2019 y lo ha hecho no solo para el área metropolitana, lo ha hecho para cada uno de los municipios, lo ha hecho para entidades de nivel nacional y lo ha hecho también para el área metropolitana porque esos informes incluso están publicados en páginas web y también para el departamento de Antioquia. Ellos lo que dicen es que se debe hacer son procesos de selección objetiva y evitar hacer convenios interadministrativos con empresas industriales y comerciales del Estado que pueden hacer unos procesos menos expeditos, por así advertirlos. Pero hay que señalar que esta es una figura y modalidad que establece la ley.
no es un capricho que tiene el director y demás, es una figura que está en la ley y que además es legal, que hoy los congresistas de la República podrían presentar un proyecto de ley para hacer una modificación, pero es una figura que está en la ley y que históricamente esta crítica no es una que le dieron más eco en esta oportunidad al área metropolitana de manera extraña frente a unas empresas y entidades con las cuales no tenemos convenio. Extraño eso, pero es una crítica histórica a la Cámara Colombiana de la Infraestructura. También hay que advertir que en ese artículo en mención estaban señalando un proyecto de MetroPlus. Nosotros no tenemos ningún proyecto de MetroPlus. Estaban hablando de un bloque de la Universidad de Envigado. No tenemos ningún convenio en eso. Estaban hablando de andenes, iluminación. Nosotros no ¿Y tenemos entonces por qué convenio en sale eso. esa información? ¿Y de dónde sacaron esa Bueno, información? Pues precisamente por eso hicimos un comunicado corrigiendo esas apreciaciones, porque nosotros no tenemos ningún Director, convenio y contratos con ellos, sumado a ello que tampoco nosotros hemos asumido sobrecostos y hemos participado de muchas de las obras que se señalan ahí. Por pedagogía, ¿qué sale más económico? Porque esta discusión básicamente es de plata. ¿Hacer esos convenios interadministrativos con esas entidades que crean cada uno de los municipios o hacer el contrato directamente con las entidades que están afiliadas a la Cámara Colombiana de Infraestructura? Bueno, lo primero es que no se puede hacer contratos con la Cámara Colombiana de la Infraestructura, porque hay que recordar Con las que entidades afiliadas hay que recordar que ellos no son entidades públicas. Se pueden hacer convenios y contratos con entidades públicas de manera directa o contratos con entidades privadas cuando hay una especialidad, cuando es la única persona que lo puede cumplir. Okay. Entonces, todas las empresas que están afiliadas a la Cámara Colombiana de la Infraestructura son empresas que tienen que participar de procesos de selección objetiva, que incluso estas empresas industriales y comerciales del Estado también tienen que sacar procesos de selección objetivo en los cuales ellas pueden participar. Segundo, yo no puedo decir qué es mejor porque eso lo debe definir cada municipio. Nosotros no asumimos ningún sobrecosto por esa ejecución. También hay que advertir que tengo entendido que las utilidades que generan esas empresas terminan siendo utilidades que se reinvierten en la misma administración pública, porque son públicas. No, es que estoy como en una piedra Se porque quedó. Es que hay usted mucho salió con una tecnicismo, hay mucho defensa, tecnicismo. está como un abogado, pues, o sea, salió con toda la defensa. Entonces, ¿esto es un asunto político o esto es qué? Pues Nacho, yo ¿O cuál sé, es el riesgo que señala la Cámara Colombiana de Infraestructura? Porque es que ellos son los que dicen, venga, es que... como lo advierto, esta ha sido una crítica histórica, no es una crítica nueva, y lo he señalado. En esta oportunidad le generaron más eco, extrañamente, cuando ha sido una crítica que han hecho histórica y que están publicados muchos informes en página web. Y esta no es una situación del área metropolitana. Y yo no quiero hacer comparaciones, pero lo hago de manera respetuosa. El departamento de Antioquia lo ha hecho de manera histórica. Le entrega convenio, entrega recurso a los municipios bajo convenios, como lo hace el área metropolitana, y será el municipio o el ente territorial que determina cómo hace su proceso. Entonces, déjeme ser mal pensado. Pero entonces usted conoce a Santiago Montoya, Sí. nuestro alcalde de Sabanete, estamos hablando de esa vía. Él dijo, necesito unos recursos. El área metropolitana estudia y dice, sí, lo vamos a financiar. Cofinanciamos, porque Cofinanciar. ellos también hacen aportes. Eso, entonces usted le dice, yo lo puedo cofinanciar hasta tanto y usted verá dónde los recursos propios pone el resto. Listo, él ya tiene ese aval. Con ese aval él puede salir a contratar porque ya tenía los estudios. Y él define la forma. Pero ¿y usted, será que usted de pronto del área lo llama? No, venga, pero contrate con este, es mejor que haga Yo no la puedo hacer contratación. eso porque precisamente los recursos se la entrego. Y también les hago una afirmación. Entonces, al área la cuestionan porque yo le entrego recursos a los municipios. Esa obra valía 80.000 millones de pesos, ¿cierto? Me están cuestionando porque le entrego recursos al municipio, al cada uno de los municipios. En esa obra le entregamos de 80.000, 60.000, el municipio entrega 20.000. Entonces, si el municipio me entregara esos 20.000 para yo tener los 80.000 y poder sacar el proceso, también lo van a cuestionar. ¿Por qué se cuestionan esas entidades, director? Aprovechemos que usted decía, no es una crítica que es nueva, sino que en periodos anteriores, en otras alcaldías o gobernaciones también se da. ¿Por qué si el tema es legal, si la ley lo establece? ¿Qué considera usted? Bueno, yo sé que usted está en su cargo de director del área metropolitana, pero desde lo que pueda respondernos, ¿por qué considera que se genera esa crítica tan reiterativamente? Bueno, yo no podría hacer una apreciación sobre la materia con nivel de detalle porque no es mi experticio, pero vuelvo y señalo, la ley lo contempla y además también no podemos cuestionar que se deben entender o señalar que se deben entender únicas y exclusivamente las empresas buenas, solo las que están en la Cámara Colombiana. Pues eso no es una realidad, son afiliados. Obviamente yo soy respetuoso y entiendo que ellos como gremio se defienden, se apalancan, se acompañan y buscan las mejores alternativas.
pero esto es un tema de procesos donde es libre mercado y se pueden postular absolutamente todos. Pero yo, como área metropolitana, respondo por cada uno de los procesos que ha hecho la entidad. Y la entidad ha hecho convenios con los municipios. Nosotros no tenemos ni contratos ni convenios, ni con privados que se han señalado, y mucho menos con estas empresas. Pero usted no ha llamado a interceder. Es que de pronto es donde también se señala. Usted no ha llamado a tal alcalde o del área. Vení, es que este constructor es muy bueno, contratarlo. Entonces esto es decir... Bueno, ustedes entonces han yo llamado... tengo que establecer en eso. Primero, no puede existir ninguna llamada, ninguna manifestación de privados ni de públicos que hayan dicho ese tipo de afirmaciones. Segundo, desconozco a esos privados que señalan con nivel de detalle, porque no sé quiénes son, pues no sé quiénes son sus representantes legales, no sé en dónde son sus oficinas y demás. También señalo que estas empresas que están contempladas en la posibilidad de contratación estatal también tienen que ser unos procesos de selección objetiva, internos o no internos, o menos expeditos o no, pero igual también tienen que ser procesos. Pero vuelvo, insisto, respondo por mis afirmaciones y porque nosotros tenemos convenios con los municipios. Sí, ¿de dónde sale Y eso? además también advirtiendo, no es una figura que ha tenido esta dirección, que viene de tiempo atrás también. No ha sido un tema que ha aplicado este director. Las anteriores direcciones también las han aplicado. Es que son 743.000 millones, según dice este comunicado, 96% de la plata. Usted no se la ha entregado a ningún particular, usted se la entrega en una fiducia a los municipios que la requieren, ellos son los que ejecutan. Y es para cofinanciar, porque ellos también en muchos proyectos tienen que aportar los recursos y ellos determinan. Y les doy un caso puntual. Nosotros construimos, Nacho, que usted lo visitó, el Centro de Atención de Valoración de Fauna Silvestre. Yo no hice que si es un proyecto directamente de la entidad. Yo no hice ningún convenio ni con ninguna empresa industrial y comercial del Estado y con ningún municipio, publiqué mi proceso de manera directa. ¿Y tuvo sobrecostos? No tuvo sobrecostos. Muéstrame en imágenes que las tenemos en el máster. Ese es el fiel ejemplo de cómo actúa la entidad. Esta es una de sus obras y ya, pues, no sé si tienen alguna pregunta. Sí, director. Bueno, remáteme eso para... Sí. En cuanto al presupuesto, ¿cómo se gestiona el presupuesto del área metropolitana cada año? ¿Y cómo es que se está entonces dividiendo por cada uno de los 10 municipios que la conforman? No, el área metropolitana es una entidad que tiene muy pocas fuentes de financiación, pero son unas fuentes de financiación o ingresos que permite acompañar el desarrollo del territorio y cumplir lo misional. Y esa fuente de financiación, primero, es la sobretasa ambiental del urbano. En la medida que una persona paga impuesto predial en lo urbano, en los 10 municipios del Valle de Aburrá, el área metropolitana tiene el 2 por 1000. Ahí viene una gran parte de nuestros ingresos y es en razón de ser autoridad ambiental. Tenemos otra gran parte que son los aportes voluntarios. Los municipios pueden hacer aportes voluntarios, pero el municipio de Medellín, que es la ciudad núcleo, que es la ciudad que más recursos tiene, entrega cerca del 80% de esos aportes voluntarios, y con esta fuente de ingresos en términos generales es que se constituye el presupuesto de la entidad. ¿Cómo se logra materializar esa gestión y ese acompañamiento de los municipios? A la llegada del director tiene que construir algo que se llama el plan de gestión. El plan de gestión es el equivalente a la ruta de trabajo para los 4 años. Ahí se materializan las necesidades del territorio, pero también la visión de la dirección, y es en razón de este plan de gestión que se acompaña el desarrollo del territorio. Y cuando usted le entrega esos recursos o cofinancia estas obras, eso tiene unos réditos económicos para el área metropolitana. Es decir, te presto 60.000 millones de esta obra, usted me los va pagando de a poquito, se le devuelven al área metropolitana con unos intereses o no. Nacho, el área metropolitana no es un banco, es una entidad que acompaña al territorio. O sea, usted le entrega los 60.000 millones después de analizar y deben quedar debidamente invertidos en la obra X o Y. Claro, pero es que estamos pensando solo en infraestructura. Y hay que entender que detrás de algunos proyectos, no en todos, en algunos proyectos de infraestructura son unos impactos ambientales. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando se construye un intercambio vial, que muchos ambientalistas cuestionan construir intercambios viales, dicen, pero es que no tiene sentido que con recursos que tienen giro ambiental hablemos de intercambios viales. Pues hay que recordar que un vehículo que utiliza diésel y que utiliza gasolina, ¿qué genera? Emisiones. Las emisiones pueden convertir en gases de efecto invernadero, es decir, afectan las condiciones ambientales, degradan el aire, sumado a ello, pues impactan las condiciones de cambio climático. Pero cuando se hace infraestructura vial de este tipo, permite mejorar el ciclo de conducción, es decir, un vehículo no ir más rápido en la medida que no se va a generar congestión.
Esto permite mejorar las condiciones ambientales, pero en los proyectos que diseña el área metropolitana, además estos intercambios viales tienen ciclorrutas, no sé si han visto que todos estos intercambios viales tienen ciclorrutas, se construyen espacios públicos, se construyen pasos de fauna, se siembran árboles, se maneja todo el tema de aguas residuales, aguas lluvias y demás, entonces tiene un componente ambiental también que permiten cuidar las condiciones del territorio. Oiga, pues ya que lo trajimos aquí para que nos hiciera todas esas aclaraciones, pero no lo puedo dejar ir porque cada vez me sorprendo más del CAF. Yo le digo el CAF cariñosamente, pero el nombre es mucho más largo. Pero para mí, Centro Centro de Atención, de Valoración de Fauna Silvestre y hoy de Rehabilitación también. Miren, este fue un proyecto que lo conocí en Obra Negra, ya está prácticamente terminado, no tuvo sobrecostos. Es el primero de América Latina. Obviamente, sobra decir que es el primero de Colombia. No, pero Nacho, hay que hacer una precisión. En Antioquia somos 4 autoridades ambientales, Corantioquia, Cornare, Corpuraba y Área Metropolitana. Sí. Área Metropolitana tiene su centro de atención de valoración de fauna silvestre. Ahora Cornare construyó uno pequeño. Lo que podemos decir es que el que tiene el Área Metropolitana es de los mejores en el país. Pero con esto que acabamos de construir, que son 2.600 metros cuadrados, que es un espacio que se llama La Cuarentena, para recibir todos los individuos, que es propiamente fauna silvestre, que ha sido decomisada, rescatada y entregada voluntariamente en este espacio, en estas condiciones, porque funciona casi como una clínica 24 horas durante los 365 días del año en las mejores condiciones, nos va a permitir tener el centro de atención de valoración de fauna silvestre más grande de Latinoamérica. Y más moderno. Y más moderno. ¿Esto qué significa? Todo es nuevo. Claro. Pueden haber mejores en otras partes del mundo. Lo que pasa es que en otras partes del mundo no tienen la riqueza y la biodiversidad que tenemos en Colombia. Director, ¿dónde está ubicado este centro? Esto está ubicado en el municipio de Barbosa, al lado del Parque de las Aguas. Es un espacio de 7 hectáreas. Es un espacio donde se realiza lo misional y lo más bonito de la entidad. Esto no es un zoológico. Allí se hace atención de toda la fauna silvestre. Adquirimos una nueva competencia que vamos a salir con la noticia de la mejor manera, y es también de rehabilitación, porque Nacho, usted que lo ha visitado allá, cuando usted ve un mono cabeciblanco de los que tenemos allá, que ha sido producto del tráfico de la fauna silvestre, sacarlos de su hábitat natural significa condenarlos a un secuestro. Hágase de cuenta que le han colocado una cadena en el cuello. Pues si nosotros los queremos liberar controladamente en su hábitat natural, eso no es tan sencillo, porque ellos perdieron su habilidad para recoger, para buscar su alimento, para convivir en comunidad y demás. Ellos ya están improntados, es decir, si ven un humano, van donde ellos, se acercan de manera amigable. Ellos tienen que evitar a los humanos y poder buscar su alimento y convivir. Pero cuando los extraen de su hábitat natural, ellos pierden esa competencia. Y luego, si los queremos liberar, pues lo tenemos que hacer es cuando ellos tienen esa habilidad. Por eso nosotros estamos adquiriendo una nueva competencia que es de rehabilitación. Eso que suena tan básico es muy difícil porque pueden pasar años o eventualmente hasta ser imposible que recuperen su competencia. ¿Y qué especificaciones tiene este centro? ¿Cuántos animales puede albergar de manera simultánea? Este es un centro es un espacio de 2.600 metros cuadrados. Se construyeron 10 pabellones. En esos 10 pabellones se tienen contempladas cerca de 620 jaulas en las mejores condiciones para atenderlos. Es un espacio que va a tener también rayos X. Es un espacio donde va a haber investigación para generar todo un conocimiento en materia de las especies que llegan al territorio metropolitano. Hoy tenemos en este espacio de 7 hectáreas, porque también es un espacio de 7 hectáreas, más de 1.100 individuos y constantemente nosotros estamos haciendo liberaciones y atenciones. Es una inversión de cerca de 15.000 millones de pesos y cada año demanda un funcionamiento entre 6.000 y 10.000 millones de pesos que históricamente la Universidad CES y otros actores han acompañado. Esto hace que el territorio metropolitano y el país se conviertan en epicentro en Latinoamérica y también en el mundo en temas de atención de fauna silvestre. Nos tenemos que despedir, pero le tengo que hacer la pregunta más cruel de todas, diría uno. ¿Usted cree que esto es, el orden correcto de la pregunta, qué tan cercano es usted al alcalde Daniel Quintero? ¿Y usted cree que esto entonces es, por las elecciones que se vienen, esto es una retaliación política? Bueno, yo siempre he señalado que tengo una muy buena relación con el señor alcalde Daniel, que lo acompaño, que lo considero mi amigo, pero he sido respetuoso de la institucionalidad. El área metropolitana representa los intereses de 10 municipios. En ese sentido hemos mostrado objetividad, imparcialidad y acompañando el desarrollo del territorio.
Si le va mal a la entidad, le va mal al territorio metropolitano. Siempre buscamos mejores condiciones de vida para los habitantes, garantizamos la competitividad del territorio, avanzamos en materia de sostenibilidad ambiental. Sabemos que cuando ocupamos posiciones o cargos públicos estamos expuestos al señalamiento y demás, si es propio del ejercicio de la política, pero acá lo que buscamos es imparcialidad, buscamos es demostrar capacidad en el territorio y acompañar el desarrollo como lo hemos dicho. Director del área metropolitana, gracias por haber aceptado la invitación aquí a enfrentar estos temas tan difíciles en la primera mesa de opinión de Antioquia. Muchas gracias. Nacho, muchísimas gracias por la invitación y desde el área metropolitana seguimos avanzando para construir un futuro sostenible. Vamos a hacer una pausa, ya vamos porque día de marchas, mañana. Sí, señor. Vamos a hablar de ese tema. Universidad Católica Luis Amigó, formar para transformar. Estudia especializaciones en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia o Derecho Penal y Criminología. Inscripciones abiertas 604-448-7666 www.ucatolicaluisamigó.edu.co. Vigilada Mineducación. Llegó Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Los juegos con los que raspas y ganas de una. Cómpralos ya desde 2.000 pesos. 1 de cada 3 tiquetes está premiado con Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Cambia tu suerte al instante. Doctor Carlos Valdivieso, ¿cómo me le va? Muy bien, Nacho, muchas gracias. ¿Médicos venezolanos o cubanos en Colombia? Sí, es un asunto que se dio a partir de una mesa técnica que convocó el senador Robert Daza y la senadora Clara López, según tengo entendido, para evaluar el tema de unos médicos llamados médicos integrales comunitarios, que son personas formadas en Venezuela, pero en un periodo de formación que no corresponde al de los médicos colombianos. Inclusive hoy tuvimos, Nacho, una reunión de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia, donde evaluamos, estuvo presente el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad, estuvieron presentes de ASCOFAME, la Asociación de Facultades de Medicina, y llegamos a la conclusión, que yo creo que es la lógica, que no se puede convalidar estos títulos porque no corresponden a la formación de los médicos colombianos y por lo tanto no equivalen, no es lo mismo. ¿Cuál es la formación que ellos tienen? Usted habla algo así como Express. ¿Cuál es esa historia? Esa historia es que el gobierno de Hugo Chávez creó un programa que era de salud al barrio, ¿cierto? Y a partir de ahí llegan a Venezuela como un número de más de 1.000 de médicos cubanos y las personas que acompañaban a esos médicos cubanos recibían una especie de diploma al terminar ese trabajo con los médicos cubanos y se convertían en médicos integrales comunitarios. Esa historia la cuenta en una carta el presidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, quien en esa misma carta dice que ellos consideran que esos médicos no son médicos, más o menos para resumir el asunto. Pero complejo lo Y de la esos son denuncia. los que vendrían a Colombia. Y esos son los que se O sea, ¿son convalidan en enfermeros o Colombia. qué? Son unas personas que no podemos dar una categoría porque reciben una formación, digamos, en promoción y prevención de la salud. Son 3 años, creo Sí, que son lo que- 3 años. 3 años. En medicina, recordemos, en Colombia y en cualquier parte Pero del eso era mundo. algo como medio empírico. Sí, es una cosa medio empírica porque no hay una formación docente, no hay profesores muy claramente definidos. Y en Colombia, pues la medicina son 5 años, más un año de internado, son 6 años, como es en el resto del mundo. Así que no equivale. no ¿Hay tiene- necesidad de médicos en Colombia que sacan esta propuesta para que se evalúe? Claro que no. Nosotros tenemos en Colombia médicos suficientes si es que se distribuyen de manera adecuada. Por ejemplo, nosotros hablábamos hoy de los médicos rurales y del resto de años rural de profesionales de salud que debería ser para que esos profesionales recién formados en Colombia puedan atender a las comunidades. Tenemos enfermeras profesionales que se van para Alemania, para Italia, para otros países, en lugar de estar coordinando aquí la actividad de promoción y prevención. No hay nadie mejor para coordinar promoción y prevención que una enfermera profesional o lo que llamamos enfermera jefe. ¿Que no Seguimos quieres con- saber más de seguimos- medicina? No, Nacho, pues usted dirá. No, haga pues su pregunta. Doctor Valdivieso, ¿cuál es la disposición de un médico colombiano para ir a una comunidad que está, digamos, en las periferias de Colombia a la disposición de un médico comunitario que realmente estos médicos comunitarios, por lo que le entiendo, están, digamos, con experiencia, por lo que han trabajado con los médicos cubanos, en trabajar en áreas muy alejadas de la parte urbana? Y es de las excelente ciudades? pregunta. ¿Usted ve un muchacho del CESO, de la Bolivariana, por allá? No lo ve. No, pero miren, nosotros tenemos que entender una cosa como profesionales de la salud y los médicos.
Nosotros tenemos el privilegio de formarnos para atender a la población colombiana. Por lo tanto, el hecho de que un médico colombiano vaya a las regiones apartadas es una obligación moral y es una obligación frente al privilegio que significa ser un profesional de la salud. Pero no podemos mandar gente incompetente, que no tiene competencias, para darle atención a una población, una atención de bajísima calidad. Eso no se puede hacer, no se puede desmejorar la calidad del recurso humano en salud. Lo que tiene que hacerse es incentivar que el muchacho que se acaba de graduar en la universidad vaya a las regiones apartadas. ¿Cómo? Por ejemplo, hoy conversábamos que la gente quiere especializarse. Entonces, que se haga una valoración diferenciada de la persona que va a esas regiones apartadas para que haya incentivo y esa persona tenga más posibilidad, por ejemplo, de especializarse. Esa es una propuesta que le hemos lanzado desde sociedades científicas y desde el Colegio Médico de Antioquia a las facultades de medicina de nuestro departamento. ¿Y ese año de rural y de internado nada tiene que ver con esta actividad? No, sí, claro que sí. Podría orientarse a actividades de promoción y prevención, por ejemplo, una parte del año de internado. Y el año rural puede orientarse definitivamente a esa actividad de promoción y prevención. Y las enfermeras profesionales deberían usarse para generar actividades de promoción. O sea, la y prevención. academia no ha atravesado por los médicos comunitarios, solamente lo que ha atravesado por ellos es la práctica o una práctica insuficiente para formar un médico, desde todo punto de vista. Listo, claro. Vemos las noticias todos los días. Doctor, hábleme de abdominoplastia. La cirugía maravillosa, Nacho. Aquí está, vamos a mirar unas fotos, nos las ponen, por favor. Miren, aquí está. Le sobra a la paciente en su abdomen un tejido que hace que ese abdomen no se vea plano. ¿Qué hacemos nosotros los cirujanos plásticos? Operamos la paciente. La cicatriz de una abdominoplastia no es una cosa importante, generalmente son cicatrices que casi no se notan, las mostramos nosotros en nuestras fotos. Esta es la imagen de antes y después de una paciente, como puede ser cualquiera, con un embarazo previo. La siguiente foto, miren ustedes, ahí estamos viendo de frente el cambio que pasa en una paciente que se somete a una abdominoplastia. Colgado una serie de piel de esta paciente que ha tenido sus embarazos. Es una señora relativamente joven, unos 38 años más o menos. Y miren ustedes la imagen de la derecha, recuperamos la posibilidad de que esa paciente se pueda poner un vestido de baño y verse muy hermosa. ¿Y por dónde hacen la cirugía? La cirugía la hacemos por ahí abajo, donde tú veías la cicatriz, y abrimos todo el abdomen y retiramos lo que sobra. Digamos que acomodamos el vestido para explicárselo a la gente de forma fácil. ¿Dónde lo localizan? Ahí va a aparecer en sus pantallas nuestros teléfonos. El 300-212-5904, que es nuestro celular, puede mandar mensaje de WhatsApp y agendaremos la consulta. Y el fijo nuestro, que es el 604-444-8818. Y estamos en Salud y Servicios para atenderlas y atenderlas como ustedes se merecen. Muchas gracias, doctor Valdivieso, por habernos acompañado como siempre. Y amanecerá y veremos todo este tema de la salud, que está bien complejo con todas las reformas y lo que plantea el actual gobierno. Por ahora los invito para que veamos dos contenidos. Vámonos primero con nuestros amigos de Vivar Dental Clinic y después vamos a hacer una pequeña visita al municipio de Bello. Hoy les traemos recomendaciones de salud oral. Me está acompañando el doctor Felipe Gómez. Bienvenido otra vez a su casa, doctor Felipe. Hablemos de Vivar Dental Clinic. Muchas gracias por tenerme aquí otra vez. Bueno, Andrés, realmente Vivarte es una clínica ya muy conocida pues, por algunos ciudadanos de aquí de Medellín o incluso del país. Es una clínica que ofrece todos los servicios odontológicos, ofrecemos todas las especialidades. Es un punto a favor pues, para aquellos pacientes que de pronto estén buscando como ese tratamiento global o ese tratamiento bien completo. En la clínica lo podemos ofrecer. Además pues, de la experiencia que ya nosotros tenemos en cirugía, en ortodoncia, en endodoncia, periodoncia, todas las especialidades. Siempre hemos hablado de un producto, doctor, y es o un servicio mejor, el All-on-4, que sigue siendo el producto estrella que ustedes tienen en Vivar, y quiero que se lo recordemos a quienes nos están viendo en casa. Bueno, este tratamiento realmente, André, sigue siendo un tipo de tratamiento muy revolucionario porque aleja a los pacientes de esa prótesis removible, de prótesis de quitar y poner o cajitas de dientes. Incluso aquí vamos a ver un caso clínico de un paciente que decidió hacerse su tratamiento primero en el arco superior y después de ver los beneficios de esta prótesis, pues se hizo su tratamiento en la parte inferior. Esto, digamos que trae como punto a favor la comodidad. El paciente no se tiene que retirar absolutamente nada de la boca. La masticación se puede recuperar completamente, la pronunciación de las palabras y lo más importante es la seguridad de estos pacientes. En el caso de este paciente, por ejemplo, los resultados se pudieron ver inmediatamente, pues porque es un tratamiento que permite ver resultados el mismo día que se hace, el mismo día que se hace la cirugía. Ese mismo día se instala una prótesis provisional
y a partir de ese momento el paciente puede hacer uso de sus dientes común y corriente para la masticación o el habla. Doctor Felipe, contacto y sedes, porque ustedes están estrenando una sede y hay que hablar de ella. Así es, Andrés, estamos muy contentos de estrenar la segunda sede aquí en la ciudad de Medellín. La principal sigue siendo en Medical, en el sector del Poblado. Esta segunda queda en el Centro Comercial San Diego. Esto lo hicimos con el fin de que los pacientes pues, de otros sectores de la ciudad, de varias partes, tuvieran acceso pues, a los servicios que nosotros ofrecemos. Entonces, digamos que es mucho más cercano para los pacientes. Aquellos que de pronto estén interesados se pueden comunicar por WhatsApp a la línea nueva que tenemos, que cambiamos de la anterior. Es el 324-577-8237. Los pacientes pueden escribir por ahí y pedir su cita de consulta completamente gratis. Doctor Felipe, gracias por acompañarnos. Andrea, a ti muchísimas gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Quédense conectados con toda la programación del canal Cosmovisión. El municipio de Bello ha realizado una inversión aproximada de 8.200 millones de pesos para lograr habilitar la vía La Banca, un corredor vial que conecta al municipio con San Félix y San Pedro y es indispensable para mover la economía rural del municipio. La solución constructiva es por medio de un semiviaducto con muros de contención, con una viga metálica de un alma aproximada de 1,80 metros y sobre ella se va hacia la losa para conformar el carril de la vía. Con estas intervenciones, la vía será apta para que circulen vehículos pesados por allí, ya que esta era la principal causa del deterioro de la vía. El municipio espera entregar la totalidad de las obras para finales de este año. El primer punto ya fue entregado, que fue el punto del poste. Estos otros puntos que se van abriendo a medida que se van haciendo las construcciones. El contrato tiene la vigencia hasta el 31 de diciembre del 2023. Esperamos lograrlo antes, pero igual se van abriendo los puntos a medida que se va conformando y se va terminando la obra. Es de mencionar que para la realización de estas obras han contratado personas que viven en las cercanías de la vía para ejercer funciones como atender los parisigas en los diferentes puntos de intervención. Bienvenidos a Perso Noticias, el micronoticiero de la Personería Distrital de Medellín. El desplazamiento interurbano en Medellín aumentó en un 4% en 2023 con respecto al 2022. En el año 2022 tuvimos para la fecha un total de 650 casos y en la actualidad van 670 casos. En 2023 se han registrado 14 homicidios de mujeres. De ellos, 10 han sido tipificados como presuntos feminicidios. Nos encontramos sobre los mismos 14 feminicidios. Sin embargo, no podemos ser ajenos a que sigue siendo un proceso de aumento. En riesgo la alimentación de 1.700 sindicados que se encuentran en los centros de detención transitoria de la ciudad. Hay una incoherencia en la prestación de este servicio, cuando debería ser el ente territorial quien en sus partidas presupuestales involucrara estos gastos en el suministro de la alimentación. ¿Cómo? ¿Estás contando? Continuamos aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia y tenemos como invitada a la candidata para la alcaldía de Medellín, Paulina Aguinaga, a quien le doy una muy cordial bienvenida. Bueno, muy buenas tardes, Nacho, para usted, para toda la mesa, José Luis, Andrea, María Andrea. Y por supuesto toda la audiencia. Candidata, ¿qué vio usted o cuál es su análisis, conociendo usted también el tema de Hidroituango, de PM y todo este asunto? La propuesta del gobernador en el día de ayer. Bueno, yo creo que es una propuesta desacertada, irresponsable y hasta le falta pues, a la sensatez y al sentido común por muchas razones. Primero, los incumplimientos que él dice que ha tenido EPM en parte es por las decisiones que él tomó cuando fue alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva de EPM. Y les doy solo unos ejemplos. Durante su administración no se instalaron las compuertas de los túneles iniciales de desviación. Si esas compuertas hubieran existido, no hubiéramos tenido contingencia. Segundo, él fue el que contrató las obras principales de Hidroituango y faltando 5 días para cerrar el proceso, modificó los requisitos de experiencia para acreditar la experiencia y eso dejó por fuera la mitad de las empresas que estaban en la puja. Tercero, durante su administración fue que se aprobó el famoso plan de aceleración
que ustedes recordarán que incluía la construcción de ese tercer túnel al que se oponían todos los expertos y que además lo empezó a construir sin licencia y sin tener los diseños definitivos, solo para darles unos ejemplos de las irregularidades que hubo en su mandato. Entonces, de lo que él acusa hoy a EPM, pues él es uno de los grandes responsables, porque finalmente él fue el que tomó estas decisiones. Pero aparte de lo responsable que puede hacer, o sea, viéndolo así es casi como el culpable. Sí, pero digamos que la propuesta de él es que la gobernación, no él, se quede con EPM. Luego, por eso, ¿qué entonces, tan viable es la que gobernación está en un mal negocio? Para allá voy, financieramente. O sea, él dice que es que el proyecto tiene un valor presente negativo, es que eso ya lo sabíamos, está descubriendo que el agua moja, y es la lógica, porque un proyecto que tenía un valor inicial de 11.4 billones y hoy el gerente de EPM dice que ya va en 20 billones, es decir, casi el doble, pues esto no es rentable financieramente. Lo que sí hay que hacer es terminarlo, uno, para mitigar las pérdidas, es decir, perder menos, y mitigar los riesgos de las comunidades aguas abajo. Con otro agravante, y es que la gobernación no ha puesto un solo peso para la construcción de Hidroituango. Todos los recursos los ha puesto EPM. Y peor aún, sin el proyecto entrar a generar energía, ya EPM le ha dado a diferentes gobernadores, como Luis Alfredo Ramos, como Sergio Fajardo, más de 830.000 millones de cuenta del proyecto a precios de hoy. Nada menos, él cuando fue alcalde le dio a Fajardo, se inventaron la famosa jurídica de venderle los derechos políticos de Hidroituango a EPM por un tiempo para darle más de 30 millones de dólares en la gobernación de Fajardo cuando él era alcalde. Entonces no puede decir que la gobernación ahí está perdiendo, porque es que la gobernación no ha puesto un solo peso, los riesgos los ha asumido EPM, y también porque el esquema de remuneración es que la gobernación recibe un porcentaje de los ingresos, no de las utilidades, es de los ingresos cuando empiecen a generar las primeras 4 unidades. Es decir, el departamento finalmente, ¿qué perdió? Una expectativa de unos ingresos que iba a recibir, pero no ha perdido plata como sí la ha perdido EPM. Paulina, cuando el gobernador de Antioquia dice que en el Tribunal de Arbitramiento uno de los argumentos de EPM es que ellos están vendiendo el kilovatio hora en bolsa, lo están ofreciendo a 300, 400, hasta 500 pesos, pero muestra una proyección de lo que vendería este año a 100 pesos, el próximo a 97, y así va bajando para la gobernación. ¿Qué es cierto hay en eso y que por lo tanto, dice el gobernador, pues eso sería falso, generaría pérdidas, entonces venga, yo tomo el proyecto? No, es que claro, usted tiene que actualizar los supuestos del modelo y por supuesto que los precios de la energía se han comportado en parte diferentes a lo que se tenía presupuestado, pero es que más allá de ese supuesto es la realidad de que el proyecto pasó de tener un costo de 11.4 billones a costar 20 billones, casi el doble. Entonces, usted, ningún negocio que tenga unos sobrecostos, unas adiciones de casi el doble, le va a ser rentable financieramente. Así lo ponga a 50, 70 años, como quieren. 1 y 2, pues finalmente esta también es una propuesta que en la práctica no sería realizable, porque es que dado el caso en el que EPM dijera, listo, hágale pues, ¿quién va a asumir la gerencia, el control del proyecto mientras tanto? O sea, eso implicaría mayores costos, mayores atrasos, mayores riesgos financieros que el departamento hoy no tiene el músculo para soportar. ¿Y dónde queda la seguridad energética del país? María Paulina, ¿qué lectura hace usted de dónde vino esa idea del gobernador? ¿Qué beneficioso puede tener que efectivamente la gobernación dice, yo me quiero quedar con eso? Pues yo creo que finalmente pues estamos en una época electoral y seguramente eso hace parte de la estrategia de campaña del gobernador, de su candidato, pues que también es conocido que él tiene candidato, pero más allá de eso uno también ve las incoherencias de él, porque él habla que para preservar los intereses de Antioquia y habla de las inversiones que se deben hacer en Antioquia, y pues cuando él fue alcalde de Medellín y presidente de la Junta de EPM, prefirió llevarse la platica, arriesgarla en Chile, en Antofagasta, que invertir en todos los proyectos que hoy necesita Antioquia, nada menos el Urabá antioqueño. ¿Usted cómo interpreta el tema de lo que él decía del Tribunal de Arbitramiento, que sería quitar esas demandas y posibles demandas que vendrían a futuro? Esa palabra, o sea, ¿está pensando la gobernación en seguir arrancándole dinero a EPM?
Es Pues que hay es unos que ellos... hitos que no se han cumplido y los tendrían Claro, que mandar. y los hitos no se han cumplido por las malas decisiones que él mismo tomó cuando fue alcalde y presidente de la Junta. Es que esa es la principal contradicción que uno encuentra acá, y por supuesto que la gobernación tiene todo el derecho a hacer las reclamaciones y finalmente será un tribunal de arbitramiento el que defina, pero EPM no puede renunciar a su derecho de defenderse sin hacer el proceso. O sea, Es si claro. fuera, yo le hago una pregunta, si fuera otro gobernador que no hubiese tenido nada que ver con esto, la gobernación sí está en todo su derecho de hacer esta reclamación. No, es que imagínense que ni siquiera fue él el que la hizo. Ustedes recordarán que al final del periodo de Luis Pérez fue él el que instaló esa solicitud de un tribunal de arbitramiento, instaló una demanda. Creo que le dijeron que la instancia que había escogido no era procedente, que primero tenía que ir al tribunal de arbitramiento. Entonces esto ni siquiera es de esta administración, es que eso lo empezaron desde la administración de Luis Pérez, porque ustedes recordarán que la primera turbina de Hidroituango debió haber empezado a generar en noviembre de 2018, que era en ese mandato. Entonces vuelvo a la pregunta, pero si es procedente que la gobernación, entonces sí... O sea, sin ver la figura, sin ver la figura está en su derecho el gobierno departamental. De poderlo hacer, lo puede hacer, pero finalmente la gobernación ha estado en la junta directiva de la Sociedad de Hidroituango. La gobernación vendió sus derechos políticos durante un año, que se inventaron esa figura para sacarle plata de cuenta del proyecto y delegarle a EPM todas las responsabilidades para tomar las decisiones durante ese periodo de tiempo. En esa misma junta donde está la gobernación y donde es la gobernación que tiene mayoría, también se aprobó ese plan de aceleración que también ahí se discutió las implicaciones de ese tercer túnel. Entonces es como decir, oiga, usted aprobó todo y después sale a reclamar que todo se hizo mal. Pero uno entendería al gobernador como de que estamos en la altura de que por allá cañan, entonces yo también caño, por este lado. Sí, pero finalmente acá termina haciéndosele mucho daño a la empresa, a EPM, porque es EPM la que queda en medio de ese fuego cruzado y en medio de esa polarización. Y lo peor, el bolsillo de nosotros, porque todas las decisiones, buenas o malas, que se tomen con EPM, las terminamos pagando todos vía tarifas de servicios hoy los públicos. invitaron a ustedes, a varios candidatos a la alcaldía o precandidatos, a una reunión, a una sensibilización en EPM. ¿Usted iban a hablar de tema o qué fue lo que pasó allá? Pues Nacho, yo creo que fue lamentable al circo que nos invitaron, porque era un publireportaje al gerente, a un periodista muy destacado que duraba hora y media, en los que se suponía, pues a la invitación fue a un foro, no a que nosotros viéramos una entrevista del gerente, porque creo que son espacios muy distintos. Yo personalmente esperaba más claridades sobre la proyección de transferencias para los próximos años. Las transferencias disminuyeron este año, ¿qué va a pasar con los próximos años? Definir si Hidroituango sí va a empezar a generar energía con las turbinas 3 y 4 este año y muchas otras cosas. Y finalmente yo la verdad me retiré porque me pareció una falta de respeto que a mí me invitaran a ver un publireportaje del gerente, que seguramente lo necesitará para poder sonar como candidato para la presidencia de ISA. Nacho, permítame, yo pregunto más como a manera de chisme. Sí. ¿Quiénes fueron? Pero no me la hagas atorar, tú, por favor. Usted ya la chuleaca en la lista. Listo. Yo acá con la cifra para estuvo también el concejal Daniel Duque, el concejal Luis Bernardo Vélez, estuvo Juan Carlos Upegui, hubo otros que mandaron delegados, pues entonces no reconozco pues quién pertenecía a cada campaña, pero también sé que había aspirantes al consejo de otros partidos. Paulina, quiero volver al tema de la carta del gobernador de Antioquia, porque fíjese que en la carta él dice que a valor presente, pues el proyecto presenta un valor negativo de 960 millones de pesos. Yo quiero que nos explique un poco más eso, porque todos... se con el número. Perdón, de dólares. Eso sí. 960 millones de dólares. Porque pues lo que se ha dicho es que Hidroituango le generaría muchísimos recursos a Medellín, pero también al departamento. Luego, claro, con lo que usted nos dice ya está costando el doble porque ya está sobre los 20 millones de pesos y no se ha terminado. Pues entonces tiene una justificación de que represente pérdidas. Finalmente, Hidroituango ¿representa ganancias o pérdidas para el departamento? Pues mire, es que el departamento, insisto, no tiene nada que perder, porque según el contrato BOMT, la remuneración del departamento es sobre los ingresos, no sobre las utilidades. Sobre los ingresos, una vez empiecen a generar las cuatro primeras unidades. Cuando empiecen las 4,
ya el departamento empieza a recibir unos ingresos. Ahí quien realmente está perdiendo es EPM por todos los sobrecostos, las demandas que ha tenido también por la población afectada en esta zona por la contingencia. Recordemos que esas demandas y esas reclamaciones se estimaban en más de 500.000 millones de pesos y el seguro por responsabilidad civil extracontractual apenas cubría, la cobertura era de 50.000 y solo pagó como 25.000 millones. Entonces, acá quien finalmente va a terminar perdiendo y ha asumido todos los riesgos desde el principio es EPM. Usted decía ahora, qué pena Nacho, la última, por favor. Usted decía ahora que el gobernador de Antioquia en su momento cuando fue alcalde pues también le caía cierta responsabilidad, pero la Contraloría a él no lo puso en ese paquete de responsables fiscales en el momento que salió. No lo puso a él, ese es un tema que yo creo que debería investigar la Contraloría porque indiscutiblemente durante su administración es que hubo grandes inconvenientes con los túneles iniciales de desviación, el famoso plan de aceleración, ese tercer túnel se empezó a construir sin licencia y recordemos también que en este momento no se han cerrado las investigaciones y que todavía siguen investigaciones pendientes en otros órganos, en ese y en otros órganos de control. Paulina Aguinaga, gracias por habernos acompañado aquí a la primera mesa de opinión de Antioquia. Usted, si llegase a ser alcaldesa, ¿qué haría? Pues con ese tema. Indiscutiblemente Hidroituango hay que terminarlo porque es que está en juego la seguridad energética del país y hay que terminarlo para mitigar las pérdidas y mitigar los riesgos de las comunidades aguas abajo. Imagínese un vertedero que no está diseñado para eso, que lleva operando 24/7 durante años y que simplemente PM diga, no, yo dejo eso ahí tirado. Es que eso es poner en riesgo la vida de cuántas personas aguas abajo. Eso no se puede hacer y hay que terminarlo independientemente de las pérdidas económicas que esto pueda significar, porque necesitamos salvar vidas y no poner en riesgo esas comunidades. Y finalmente, pues yo creo que las decisiones tienen que tomarse con un criterio técnico y no político, y es lamentable la situación en la que se ha visto envuelta EPM en los últimos años. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Nacho, y un saludo muy especial a todos los televidentes. Vamos a hacer una pausa, volvemos, hay marchas mañana. Universidad Católica Luis Amigó, formar para transformar. Estudia especializaciones en Big Data e Inteligencia de Negocios o Relaciones Públicas. Inscripciones abiertas, 604-448-7666, www.ucatolicaluisamigo.edu.co. Vigilada Mineducación. Mañana es 19 de julio. Mañana hay unas marchas. Inclusive el gobierno también citó marchas el 20 de julio, que me imagino que hay mucho parada militar, como lo es tradicional toda la vida, ¿sí o no? Entonces, el 20 como que dos cosas muy extrañas, unas marchas pro gobierno más todas las paradas del 20 de julio. Específicamente con don Rubelio Murillo vamos a hablar de lo que va a pasar mañana. Don Dover, ahí tiene su invitado. Pues don Rubelio Murillo es intendente de las reservas de las Fuerzas Armadas y precisamente él nos va a hablar de por qué están convocando y cómo va a ser precisamente esta movilización. Duber, muy buenas tardes para todo el equipo de trabajo y para todos los televidentes, un cordial saludo. A ver, hay un despertar de los veteranos de Colombia y nos estamos manifestando de alguna manera. ¿Por qué nos estamos manifestando? Por varios aspectos que se vienen desarrollando sobre todo en este gobierno. No hay un respeto por la autoridad. Nosotros queremos dejar claro algo, Nacho y Duber, es que nosotros somos, en primera instancia, respetamos la Constitución y la ley. Hay un gobierno, pero también nosotros debemos manifestar que este gobierno no está haciendo las cosas bien, sobre todo en contra de muchos aspectos con las Fuerzas Armadas. Hay un desgano por parte de las mismas Fuerzas Armadas en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque no hay una seguridad jurídica para poder desarrollar su trabajo como tal, que consiste en darle precisamente la seguridad a los colombianos. Entonces, en ese orden de ideas es que venimos haciendo unas manifestaciones en todo el territorio nacional. Mañana se celebra con motivo del Día Nacional del Héroe y sus familias, aquellos héroes que de alguna manera tienen una discapacidad, sus familias que han llevado la carga emocional de estas personas que están en esta guerra fratricida, y por eso es que nos estamos manifestando. Eso no pasó en anteriores gobiernos, que uno los ve ahora, pero antes... Lo que pasa es que, mire,
que desafortunadamente hay un compendio de situaciones que está afectando mucho. Y no solamente lo estamos viviendo nosotros como veteranos, sino directamente la fuerza pública, pero también vemos que hay unas situaciones en el contexto político y social que se vienen generando. Hay un problema de inseguridad muy grande en el país, que es muy evidente. Fíjense que ayer precisamente en la zona de Hidroituango, que hablaban ahora, se presentaron unos combates. Ahí no hay una fortaleza para decirle a la fuerza pública que actúe. Entonces, eso es una de las partes que nosotros estamos denunciando y por eso nos estamos manifestando. Pero también las reformas económicas que están afectando al pueblo colombiano. Quizá los miembros de la fuerza pública no pueden hablar, pero aquí estamos nosotros, los veteranos de Colombia, precisamente, poniendo la cara, diciéndole al país que nosotros como fuerza moral del país queremos también apoyar estos procesos en contra de un gobierno que nos ha abandonado, que no está llevando unos lineamientos políticos que le puedan servir al pueblo colombiano. ¿Sienten ustedes de pronto que el respaldo por parte del gobierno nacional no es el suficiente a las fuerzas militares activas en el país? En absoluto, no hay respaldo. Si ustedes se ponen a ver lo que pasó en Buenaventura en estos días, donde el gobierno, en vez de lanzar un programa para los jóvenes que quieren realmente terminar un bachillerato, no, están lanzando unos programas para decirle a unos delincuentes que no maten más. Y le vamos a poner un sueldo a estos delincuentes para que no maten más. Eso es una apología a lo que se está desarrollando en estos momentos en contra de las personas que realmente quieren capacitarse y salir adelante. Y por eso pues nosotros queremos también manifestar estos aspectos. Usted que ha estado y que estuvo, digamos, dentro de las fuerzas militares de Colombia, con tantos trasegares, con tantos conflictos, con tantos enfrentamientos, no me refiero solamente a lo bélico, sino también a lo conceptual. ¿Por qué es difícil creer en la paz total que propone hoy por hoy el gobierno? A ver, es tan difícil creer, ¿por qué? Porque es que no hay una equidad en los procesos. Se están negociando, las personas que están negociando no son afines de pronto a la misma dinámica que necesita hoy en día la sociedad para manifestarse. Se está negociando con unos delincuentes, pero a ver, ¿a cambio de qué? Ustedes miraban ayer lo que ocurrió precisamente con el gobernador encargado de Arauca, a pesar de que hay un proceso de negociación. Vamos a hablar del ELN. El ELN es una fracción de delincuentes. No hay un compendio total para decir negociamos con este porque él representa a todos. No, hay una división dentro del mismo ELN y las mismas fuerzas de disidencia que llaman, ¿no?, que son otros delincuentes que solamente están basados en el narcotráfico, y realmente eso no le está dando una claridad en el proceso de negociación que se está llevando. Y por eso también es parte de nosotros la manifestación que estamos haciendo. ¿Ustedes qué esperan que suceda con esa manifestación? Bueno, nosotros en realidad esperamos de que el gobierno mire la situación que se está dando en el país. Hay inseguridad jurídica, les decía, hay inseguridad total en el compendio social. La psicología social nos está demostrando que tenemos una problemática grande, que no creemos en la autoridad. Fíjense que también estamos viendo que las reformas nos llevan a que no se desarrolle, ¿verdad?, un proceso de comunidad como tal, sino es cada día hay menos apoyo por parte de la misma sociedad al gobierno. Quisiéramos, de verdad, un gobierno que se apoyara en el pueblo, como inicialmente creímos nosotros, o creyó la gente cuando eligió a este nuevo presidente. Pero desafortunadamente el país, las mismas estadísticas demuestran que van cada día para atrás. ¿Qué tan representativos son ustedes en cantidad de integrantes y qué apoyos de otros actores sociales esperan? Bueno, le voy a comentar algo. Aquí en este programa alguien dijo, los reservas no mueven nada. Alguien lo dijo en un momento dado acá en este mismo programa. El pues doctor Gilberto Tobón dijo eso. Exactamente. No servían ni para... No servimos ni para civiles. Ni para civiles. Exactamente. Pues, hombre, le agradecemos al doctor Tobón haber dicho eso, porque eso nos ayuda a despertar. Nos ayuda a motivar a la reserva, y mañana van a ver ustedes en el país las reservas en su dimensión. Tenemos más de 350.000 veteranos en Colombia que están despertando. Desde luego, ¿qué pasó? Y quiero que entienda también la comunidad. A nosotros, en el tiempo que estuvimos en las fuerzas, nos inyectaron ese chip, que éramos apolíticos, que no nos dolía realmente la sociedad. Pero hoy en día los procesos políticos también nos están llevando a dimensionar lo que estamos viendo en el contexto real de las cosas, y por eso estamos participando en estos procesos. Y vamos también, esto también tiene que servir
para que la comunidad tenga un respaldo, para que la sociedad vea que tiene unas fuerzas armadas y unas comunidades que también quieren apoyar al país en todos los procesos. Quisiera cambiarle un poquito de tema. ¿Y los otros actores qué pena, Nora? ¿De qué otros actores esperan apoyo? Bueno, de la sociedad. Hay algo, miren, estas marchas cíclicas que se vienen desarrollando han contado con el apoyo de los veteranos de la fuerza pública y mañana nos van a devolver el favor. Sabemos que aquí en Medellín va a salir muchas personas y estamos invitando a todos los televidentes que nos acompañen mañana. Vamos a hacer algo muy simbólico. Vamos a hacer un desfile con los veteranos, pero es que mañana quiero manifestarles algo también. Mañana es el Día de los Héroes y sus familias. Vamos a tener una tarima en el Parque de las Luces y allí vamos a hacerle un reconocimiento a esos héroes que de alguna manera sufrieron el trasegar de la guerra, que están discapacitados, que hoy tienen movilidad reducida, que de pronto tienen alguna situación cognitiva que no les permita un mejor desarrollo de su movilidad. A ellos la sociedad civil les va a hacer un reconocimiento. Miembros de diferentes asociaciones de acá de Medellín les van a hacer un reconocimiento personal a estos héroes. Tenemos un equipo de trabajo encabezado por la agente Lina Moreno, el coronel Javier Patiño, que se han echado al hombro este proceso y con la sociedad venimos trabajando. De hecho, debo decirle, hasta nos han apoyado en la uniformidad como tal. Y eso quiere decir que sí, la sociedad está comprometida con los veteranos de Colombia. Repítame, ¿en dónde va a ser el punto de encuentro? Bueno, el punto de encuentro va a ser a partir de las 9:30, 10 de la mañana. Vamos a salir desde la avenida La Playa, por toda la avenida Oriental, tomamos San Juan y al frente del centro administrativo de la Alpujarra vamos a tener una tarima donde se va a hacer el reconocimiento, vamos a tener los héroes de la guerra de Corea, nos van a acompañar allá y están ayudando a direccionar el ¿Esto el es solo en Medellín? No, esto lo vamos a hacer a nivel nacional. Les voy a comentar algo, Nacho. Más de 100 buses van a Bogotá a apoyar, porque en Bogotá va a ser una concentración en el Parque de Bolívar. Allá vamos, en la Plaza Bolívar, quiero decir, y en las diferentes capitales a nivel nacional. Es más, de hecho, aquí en Medellín, en Río Negro, en Urabá, los veteranos se van a manifestar también. Yo quería cambiarle un poquito la pregunta y la temática. Se supo de la mesada 14. ¿Ustedes cómo recibieron esa noticia? Bueno, a ver, desafortunadamente fue muy dura, muy fuerte, porque pues digamos, mire, muchos de los compañeros de nosotros solamente tenemos un salario mínimo, de eso vivimos, nuestra pensión no es grande. ¿Qué pasa? Muchos padres de familia tenían que consignarle la universidad de sus hijos y eso dejó un golpe grande en la economía de nosotros. Ustedes se habían manifestado con anterioridad. Desde luego, entonces a ver, ¿qué pasa con la mesada 14? Ya se cayó una norma como tal que no permitía que se pagara la mesada 14, por lo tanto, pues hubo unos elementos normativos, unas medidas y unas presentaciones de unos alegatos que hicieron que se reconociera inmediatamente. Sabemos que la mesada 14 pues prácticamente ya se cae del todo, pero desde luego nosotros también como veteranos, con congresistas, hemos presentado ya al Congreso de la República un proyecto de reforma del acto legislativo número 1 del 2005, que es el que le dio vida temporal a la mesada 14, pero nosotros ¿qué queremos? Que esa reforma vaya en el tiempo, que se extienda por el tiempo y que se le reconozca a todos los miembros de la fuerza pública en uso de buen retiro. Rubén, muchas gracias por habernos acompañado. No, de igual manera, marcha en paz. No, totalmente. Okay. Gracias a Dios, eso es lo más importante. Las marchas que hemos realizado nosotros ha sido en paz. Nosotros no tenemos nada que ver con nada de violencia porque nosotros tenemos que ser garantes de la paz en Colombia y por eso lo estamos desarrollando. Y Nacho, permítame invitar a todos los televidentes mañana. A partir de las 10 de la mañana en la playa con Oriental los esperamos. Y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia.